esta ocasión vamos a hablar sobre la percepción. La percepción es un proceso cognitivo simple. ¿De qué trata la percepción? La percepción trata sobre la organización y la interpretación de la información que recibimos de nuestro entorno por nuestros sentidos. Ejemplo, por nuestro sentido visual. Cuando nosotros observamos algún objeto, percibimos ese objeto. Por nuestros oídos, al escuchar, podemos percibir melodías, ruidos. Por nuestro tacto, podemos percibir sensaciones con texturas. Por la lengua podemos percibir sabores. Para la percepción es necesario que los sentidos capten un objeto presente. Bien, ahora veamos una breve definición sobre memoria. La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha información puede ser recuperada muchas veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria. Es decir, nos permite guardar en nuestro interior experiencias tales como sentimientos, sucesos, imágenes o ideas. En definitiva, cualquier elemento que pertenece a nuestro pasado. Veamos los tipos de memorias. Tenemos la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, que es la que nos permite tener mayor información. Luego, el qué y el porqué de la memoria. Este engranaje y los mecanismos que rigen el funcionamiento de este colosal proceso psicológico funcionan con tal grado de perfección que la persona sana apenas es consciente de que todas sus acciones y todas sus comunicaciones verbales dependen del correcto funcionamiento de la memoria. La atención. La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. Veamos los tipos de atención. Tenemos la atención focalizada, que es la capacidad de regular la intensidad atencional dirigida hacia una tarea, es decir, lo que se conoce como la capacidad de concentrarse. Tenemos la atención selectiva, que es la asignación de los recursos atencionales en aquellos momentos en los cuales existen conflictos entre distintas señales. En estas situaciones complejas se requiere poder inhibir una serie de estímulos mientras que se procesan otros. La atención sostenida hace referencia a las variaciones atencionales en el transcurso del tiempo. Se considera este tipo de atención como la capacidad de mantener un nivel eficaz de respuesta en una tarea exigente a lo largo de un cierto intervalo de tiempo. La atención alternante es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención de una tarea o norma interna a otra de manera fluida. Y por último, tenemos la atención dividida, que es la capacidad de la atención para atender a dos tareas o más al mismo tiempo. Hace referencia a la distribución de los recursos atencionales para poder procesar de manera eficaz distintas fuentes de información, las cuales se encuentran presentes en un mismo momento. Procesos cognitivos complejos. Pensamiento. Se entiende por pensamiento a la facultad o el poder de pensar. Hace referencia a procesos mentales que el ser humano tiene, generando ideas. Por lo tanto, se define pensamiento a un proceso interior que utiliza representaciones simbólicas de hechos y cosas no presentes en la realidad inmediata. Es una forma de habla interno, en la que las palabras se expresan silenciosamente en la mente del pensador. Se puede dar de forma voluntaria o involuntaria. La capacidad de pensar está limitada por los conocimientos adquiridos, expresando la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y reflexionar sobre ello mentalmente. El pensamiento puede realizar tres tipos de operaciones: formar conceptos, elaborar juicios y realizar deducciones. Lenguaje.
Es un mecanismo de sonidos y signos escritos que sirve para comunicarse e interactuar entre las personas. Existen dos tipos: verbal, no verbal. Verbal: palabras, signos. Oral: escrito. No verbal: gestos, miradas, movimientos corporales. Relación entre el pensamiento y el lenguaje. Primera idea: el pensamiento se expresa a través del lenguaje. Segunda idea: adquirir conceptos o palabras significan poder resolver problemas del pensamiento abstracto. Aportes teóricos. Piaget: el pensamiento es primero que el lenguaje. Eso quiere decir que el lenguaje es un instrumento de expresión del pensamiento. Vygotsky: existen dos tipos de lenguaje, un interno y otro externo. Este último depende del contexto social del individuo. Bernstein: el pensamiento depende del lenguaje. Cuando peor hables, peor piensas. Te propongo solucionar el siguiente reto. ¿Qué dice? Excelente. A buen entendedor, pocas palabras. Acabas de poner a prueba tu proceso cognitivo complejo del lenguaje.